¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este noveno episodio de Pláticas Random. Así es, el noveno episodio de esta aventura que ha estado bastante interesante. Lo menciono en cada uno de los episodios que tenemos. Y es que la realidad es así. Hemos tenido muy buenos temas y el día de hoy no les vamos a quedar mal con eso porque también traemos otro tema que está, la verdad, muy bueno por todo lo que conlleva. Es relacionado a una parte importante de la historia de México, un lugar que dio por muchos años momentos oscuros también para lo que es el país y sobre todo para los estudios de la psiquiatría, de las enfermedades mentales y de todo este tema. Y la verdad es que se nos hizo muy interesante porque el día de hoy le vamos a estar hablando acerca de la Castañeda. Así es, el centro psiquiátrico más importante de México, o al parecer era la idea que tenía Porfirio Díaz. Pero bueno, antes de entrar a detalle en lo que es este tema, Wendy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este tema que tenemos el día de hoy aquí en Plática Random? Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues muy interesante, muy loco, muy... bueno, es un tema como... normalmente pues se ve como, yo he visto series, películas y así de centros psiquiátricos de esos años, Uh que -huh. es que 1960, 1950, y en cuestiones de psiquiátricos europeos, alemanes y así, pues te quedas súper como sacado de onda, ¿no? Pero ya que digas, en México hubo Ajá. esto, ¿qué pedo? O sea, está muy loco, está muy loco. Y más sabiendo cómo impacta a los centros psiquiátricos dependiendo de las culturas. O sea, la Ajá, cultura sí. mexicana, la cultura estadounidense, la cultura francesa, o sea, imagínense. Entonces, ahorita les contamos. Sí, Pero sí, está exactamente. Ajá. interesante. Y es que hay muchas cosas que hablar acerca de la Castañeda, porque sí se convirtió en algo, una mancha dentro de lo que era la medicina en México, digamos, un retroceso por todas las cosas que sucedían ahí. Pero yendo a los antecedentes, hay que mencionar cómo nace esto, porque la Castañeda, pues es este centro psiquiátrico que abre sus puertas al sur de la Ciudad de México. Antiguamente era una hacienda pulquera que tenía el mismo nombre, La Castañeda. Y Porfirio Díaz, ese, digamos, en esa idea de llevar a México al siguiente nivel, porque como sabemos, Porfirio Díaz, como tuvo sus partes negativas, también hizo cosas muy positivas para el país. Así que en uno de esos objetivos que tenía era tener el centro psiquiátrico más importante en toda Latinoamérica, y era algo que sí se veía que se podía lograr. Para esto, la Castañeda abre sus puertas el 1 de septiembre de 1910 como parte del centenario de la independencia, así que fue parte de toda esta celebración que había en México. Incluso el día de su inauguración hubo personas de sociedad, ¿no? De la alta sociedad en México, así que estamos hablando de que era algo que realmente iba a causar un impacto dentro del país, y eso gracias a Porfirio Díaz. El lugar era con estos toques afrancesados, que era algo que él amaba, que le gustaba mucho todo esto, todos estos estilos europeos en cuanto a la arquitectura. Incluso aquí en San Luis Potosí lo podemos ver, hay muchos lugares afrancesados gracias a lo que es Porfirio Díaz, y pues de esa manera abre sus puertas este lugar que en un inicio sí se veía como algo impactante, porque sí era algo que resultaría positivo para las personas con enfermedades mentales. Sí era algo que estaba bien organizado, tenía una buena estructura, el lugar era perfecto, tenía todo lo necesario. El problema es que comienza la Revolución Mexicana. Comienza la Revolución Mexicana y a partir de ese momento todo cambia para la Castañeda, porque también su fundador la persona más motivada con tener este centro psiquiátrico, que era Porfirio Díaz, pues como sabemos termina yéndose a Francia luego de los problemas que tuvo aquí en México. Así que de esa manera inicia la Castañeda e inicia también el lado oscuro dentro de este lugar. Sí, 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 totalmente. Y cómo impactó también, a mí lo que me impactó mucho fue que también, o sea, en este tema de la Revolución Mexicana que duró que
de 10 años casi. Sí, 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 algo así. Sí, Ajá. más o menos. Cómo tuvo impacto y cómo incluso tomaron pues la Castañeda, los carrancistas y los zapatistas. Yo, Ujú. no, un desmadre, qué Sí, desmadre, neta, con eso. O sea, se me hace súper, súper interesante, como comentas desde un inicio, o sea, incluso tenían huertos, campos ajá. para jugar, o sea, Talleres. talleres, o sea, cómo inició con toda esta idea vanguardista y pues de cierta manera control social, y cómo se fue desmoronando, ¿no? Por cierto Ujú. tiempo. Y que fue causado, más bien que causó muchas enfermedades, muchas muertes, y bueno, tampoco ni tan vanguardista, o sea, los que sepan cómo se manejaban los psiquiátricos y cómo eran sus rehabilitaciones, pues Sí. yo creo que ni tan vanguardista, o bueno, al menos eso es lo que pensaban en esos tiempos, ¿no? De que baños de agua caliente, electroshocks, lobotomías, o sea, a mí, ay, no entiendo, o sea, cómo se disfraza de ciencia, ¿no? ¿Y cuál fue la justa razón de decir que un baño de agua con agua hirviendo, que una Ajá. lobotomía, que la chingada, o sea, te quedas con, ¿qué? O sea, como porque eso curaría enfermedades mentales, ¿no? O sea, ¿a quién chingado se le ocurrió esa mamada? Sí, totalmente, ¿eh? En serio, o sea, no Totalmente. inventes. O sea, cómo a través del sufrimiento ibas a poder cambiar. Y cómo era considerado enfermedades como el síndrome de Down, como la prostitución. Ajá, Bueno, que también exacto. cabe destacar que en ese entonces la religión estaba súper Ujú. arraigada, ¿no? A Era las un país muy personas. conservador. Ujú, ujú. Y que bueno, antes de la Castañeda ya existían centros psiquiátricos, por así decirlo. Estaban dos justamente por parte de la iglesia, Ujú. que uno era para hombres, que era el Hospital del Divino Salvador para las mujeres, y el Hospital de San Hipólito para hombres. O sea, Sí. ya existían estos centros psiquiátricos a través del cristianismo, pero bueno, no tenían a lo mejor estas prácticas, no lo sé, a Ujú. lo mejor y sí, puede ser. ¿Sabes qué? No creo, yo creo que era más como de Dios te va a castigar y Sí, refórmate, o qué totalmente, sé ¿eh? yo. Sí lo creo. Ajá, porque cabe destacar que también todo este tema científico del agua hirviendo, lobotomías, bla, bla, viene de la cuestión europea. Ujú. Oye, que estaría muy padre investigar de dónde nace todo este tipo de tratamientos, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? O no Sí, sé. sí, exacto. O sea, ¿cuál es el inicio de todas estas situaciones que ya ahorita con muchos estudios y con todos los avances que ha habido dentro de la medicina, pues sí te das cuenta de que no eran necesarios, que ni siquiera terminaban ayudando a las personas, incluso eso provocaba que quedaran aún peor con lo que Sí, tenían, porque sí, sí, sí. incluso cosas como la epilepsia era algo que no tenía estudios y que también era catalogado como una enfermedad, digamos, mental y que necesitaba tratarse dentro de un centro psiquiátrico como lo podemos ver en la Castañeda, pero efectivamente, o sea, todo eso parte de Europa y más que ayuda parece tortura, o sea, Sí, todo totalmente. va más guiado hacia la parte de la tortura y sí, la neta sí estaría bien interesante conocer como todos esos antecedentes históricos que hay de acuerdo a los Ujú. estudios en la psiquiatría, en la psicología y en cómo se desencadenó esta parte que llegó a México con este centro psiquiátrico. También ahorita que mencionabas los dos que ya había, que eran más como enfocados a la parte de la iglesia, pues muchos de sus pacientes llegaron a la Castañeda. La Ajá, Castañeda justo. era un lugar que estaba capacitado para 1,200 personas y llegó un punto en el que ya había 3,600, 3,700 personas ahí adentro y te habla pues ya de cómo no les importaba lo que pasaba. Y es que realmente al no estar Porfirio Díaz, quien como lo mencioné al inicio era el que más motivado estaba para tener este lugar, Ujú. pues fue quedando en el olvido y realmente no tuvo tantos años no tuvo tantos años, digamos, cumpliendo la función que tenía. Porque, ojo, a esto me refiero
con ser lo que pretendía ser, que era un centro psiquiátrico especializado y a la altura de los que había en Europa. Pero eso no quiere decir que se hicieran malas cosas, porque tú acabas de mencionar las terapias que se solían utilizar, que para esa época estaban bien, pero que evidentemente no ayudaban en nada a los pacientes. Así que la Castañeda no tuvo mucho tiempo estando en buenas condiciones con eso de la revolución, muchos refugiados, gente que pues entra también ahí, ya no está Porfirio Díaz, deja de haber donaciones, deja de haber un capital destinado también para la Castañeda, y aún así hubo un pequeño lapso de tiempo en el que todavía como que medio se mantenían, medio se las arreglaban con la poca comida o con lo que tenían al alcance, pero llega un punto en el que todo eso se va al carajo, o sea, todo eso termina por destruirse a tal grado de que había momentos los fines de semana en la que estando 3,200 internos, 3,600, no recuerdo la cifra exacta, estando ellos solamente había un doctor, uno. O sea, ¿qué carajos pasaba ahí? Y eso te habla de que entonces no procuraban a los enfermos. Es por eso que había abusos, es por eso que había asesinatos, es por eso que pues la gente simplemente fallecía estando ahí porque no tenía las condiciones y nadie los atendía. Y no había quien estuviera realmente a cargo o los estuviera checando. No, o sea, se termina convirtiendo en todo un caos este lugar. Sí, más que nada ya cuando hay también hacinamiento, o sea, ya una aglomeración de personas y en unas condiciones tan, pues, de insalubridad, ¿no? Porque empieza a haber insalubridad, pues si hay falta de comida, falta de agua, o sea, servicios básicos, pues claro que se va a hacer un caos, ¿no? Horrible, va a haber enfermedades que incluso llegaron a fallecer muchas personas por cuestiones de insalubridad. Sí, exacto. Entonces, justamente era cuando estaba lo de la tifoidea, ¿no? Y todo este tipo de enfermedades. La tuberculosis, o sea, todo este tema de cuestiones de salud. No, o sea, yo me imagino y me da como ansias, ¿no? Sí. Me perturba ahí un poco la cabeza. Y que bueno, desde un inicio, o sea, esta inauguración, la justificación fue pues el vanguardismo, ¿no? Y que después de eso, de que era curar a los pacientes y luego se volvieran a integrar a la sociedad para trabajar, bla, 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 bla. Pero pues bueno, le salió mal. Sí, no terminó funcionando de la forma en la que ellos querían, porque de convertirse en un lugar que pretendía ayudar a las personas con este tipo de situaciones, se convirtió en un lugar para experimentos y tortura prácticamente. Era lo que terminó siendo la Castañeda. Es por eso que en el Archivo Histórico de la Nación puedes encontrar todas las cartas que se le enviaban al presidente o que se le enviaban a las autoridades mencionando de todas las atrocidades que ocurrían ahí, y te pones a pensar en que a pesar de que existía toda esa evidencia, nunca se hizo nada. Y la Castañeda estuvo abierta por más de 50 años. O sea, eso es bastante, hasta que el mismo Díaz Ordaz, previo a los Juegos Olímpicos, decide cerrar la Castañeda en 1968, y ahí pues digamos termina como que esa historia negativa para México en cuanto a la parte de la psiquiatría y los estudios de enfermedades mentales. Pero para mí sí pasó mucho tiempo en darse cuenta realmente la autoridad, que, ok, no, que sí han de haber sabido, lo sabían, sabido, oíla, sabido. lo sabían. Ajá. Ellos lo sabían. El detalle es que no les importaban esas personas, y te pones a pensar en eso, no les importaban las personas que estaban ahí, a tal grado de que cada vez entraban más y más. O sea, hubo momentos en la que ya no había personas ni siquiera enfermas, había personas que llevaban ahí prisioneros peligrosos, vagabundos, personas en situación de calle, o simplemente personas que no podían pagar un techo. ¿A dónde los mandaban? A la Castañeda. Entonces, eso hacía que hubiera una mezcla de tantas personas, que algunas sí tenían problemas, otras no tenían problemas, pero los generaban ahí, otras personas estaban enfermas y otras personas eran completamente peligrosas. Así que al unir ahí tenías algo
algo bastante fuerte, bastante pesado por todo lo que se Ajá. vivía allá Y yo creo adentro. que las personas que no tenían a lo mejor una situación, o bueno, algún tipo de enfermedad mental grave, o sea, yo creo que sí terminaban volviendo locas ahí, Sí, ¿no? completamente, O completamente. sea, justo me recuerda también como esto de la película de La Isla Siniestra, ¿la has visto? Ok, sí, Bueno, ¿la de han visto alguien? Leonardo DiCaprio, ¿no? Ajá, sí, no, Sí, buenísimo. O sea, ajá. como un juego mental, ¿no? Ya ahí entre tantas personas y gente súper loca y pacientes. Incluso yo creo que también era, o sea, por este tema de que era considerado cosas que ahora, hoy en día, no vemos como un problema mental, que es el síndrome de Down, la prostitución, no sé, los vagabundos, ¿no? O sea, que Ujú. no tienen una cuestión psicológica dañada, por así decirlo. ¿Cómo se consideraba eso en ese entonces una enfermedad? Yo creo que ese tipo de personas se terminaba volviendo loca ahí, Sí, aunque no lo estaba, ¿no? Porque ellos creían que era una enfermedad y cómo le hacías creer a lo mejor a esa persona que tenía una enfermedad psicológica y todas estas torturas, pues claro que te van a volver loco, ¿no? Entonces a mí sí se me hace como, ay, muy inhumano, la verdad se me hace muy inhumano a mí eso. sí, totalmente. Y es que incluso hubo un momento en el que ya había tantas personas dentro de la Castañeda que tomaron la decisión de quitar las camas de los cuartos porque ocupaban mucho lugar. Así que terminaban durmiendo en el piso, pero luego el piso estaba lleno, pues obviamente de las necesidades de los mismos pacientes, había ratas, había basura, las condiciones eran extremas y lo que vivía ahí era tan lamentable que pues las personas que quizá tenían un cierto problema terminaban desencadenando otro a raíz de las enfermedades que podían, pues sí, o sea, tener ahí en ese lugar debido a las malas condiciones de la Castañeda. Ujú. Así que vuelvo a lo mismo, ¿por qué esperar tanto tiempo y por qué este olvido que tuvo el lugar? Y es que también muchas familias de las personas que estaban ahí, de los internos, realmente ya no querían saber nada de sus familiares, porque Ujú. era una época, como lo mencionábamos, tan conservadora, en la que este tipo de situaciones y cuando alguna persona padecía alguna enfermedad mental, sí lo ocultaban. Incluso hasta la fecha, te apuesto a que lo siguen ocultando familias. Algunas situaciones que tengan sus hijos o sus sobrinos, sus nietos, Ah, etcétera. ya. Imagínate en ese momento, las personas de clase alta tal vez preferían dejarlos ahí y se olvidaban de un problema que ellos pensaban les iba a generar. Por eso había más personas y por eso estaba en el olvido. Era como decía, ni a sus mismos familiares les importa. ¿Por qué nos va a importar a nosotros como gobierno? Eso es algo tan triste que ocurre ahí adentro. Que ojo, obviamente sí había familiares que sí se preocupaban y hablamos de las cartas que hay en el Archivo Nacional, en donde sí era como de, oigan, fui a visitar a mi Ujú. paciente y nos dimos cuenta de que no tienen ropa, de que el lugar está sucio, de que no tienen comida, o sea, las Ajá. condiciones deplorables que había ahí. O sea, sí hay un Pues, ajá. antecedente y aún así no se hizo absolutamente nada por casi 60 años. Pues yo creo que también muchos de los familiares, digo, puede ser, muchos de los familiares que sí les importaba de cierta manera, que mandaban cartas, pedían, o sea, son personas que confían así a manos ciegas al gobierno, ¿no? De que Sí. no, pues es que ahí se va a curar y que no sé qué. También como vendieron la idea de que se iba a reformar, por así Ujú. decirlo, una persona o un familiar, los pacientes, pues. Y como había ahí también de todos sabores y colores, o sea, había gente adinerada, había gente pobre. Sí, sí, sí. Claro que al principio tenían otros tratos, la gente que pagaba por el servicio, porque había gente que pagaba y gente que no. Ujú. Y como esta cuestión de no sé, pues como que de que el gobierno, pues no sé, pues justamente como que le valía, ¿no? De cierta manera. Sí. Pero también, ¿cómo era considerado? Yo estaba viendo el caso de una paciente, una de las pacientes que la ingresaron supuestamente que porque tenía adicción a los hombres. A ver, esa mamada que...
Y yo, enciérrenme. No se crea. Pero no, sí, o sea, se me hace como cuestiones también como de sexualidad, ¿no? O sea, Ujú. cosas humanas, normales. O sea, también había una que de nepomanía, me parece. O sea, de cómo le diagnosticaron eso, quién sabe, ¿no? Y cómo había gente que prefería vivir ahí por cuestiones de que en su familia era un caos, ¿no? O Ujú. sea, justamente estaba viendo el caso de una chica que se llama Consuelo, Ok. que a ella la metió o sea, su hermana, ella vivía nada más con su hermana, y ella tenía como 22 años. Y su hermana la metió al centro psiquiátrico porque decía que era, se excitaba mucho y no sé qué. Entonces, pues ella se metió ahí, pero imagínate, eso yo me imagino la condición también como que ella vivía con su hermana, porque ella se salía y entraba al psiquiátrico, se salía y entraba, se salía y entraba. Se salía porque después ella tuvo un novio en el centro psiquiátrico Ujú. y, y su hermana se enteró, decidió sacarla porque no, cómo iba a tener novio y que no sé qué, ¿no? O sea, como estas cuestiones es que no sé cómo decirlo, tan, mmm, conservadoras, es que es otra palabra, pero no la recuerdo. De que no puede tener novio, no, porque cómo va a andar ahí de calenturienta, por así Ujú. decirlo, no. Sí. No, pues sácala. No, pues ya se sale, pero Consuelo cuenta que vivir con su hermana era un infierno, que ella prefería estar en la Castañeda a pesar de las condiciones. O sea, también como, porque tú te quedas pensando también, bueno, pues si vivían ahí, o sea, mucha gente a lo mejor vivía peor fuera de la Castañeda, o mucha gente no tenía ni a dónde ir y por eso se decidía quedar ahí a pesar de las condiciones, ¿no? No sé, miles de teorías que puede haber. Pero sí, esta cuestión también de la Castañeda, justamente cuando hubo esta tifoidea como en la época revolucionaria, que fue que duró años, o sea, de Ujú. 1913 a 1917, son, ¿qué? ¿5 años? Sí, más o menos. ¿Cuatro? Ajá. 4 años. Y mucha gente que ingresó durante 1914 y 1916 relatan ahí que esa gente a la semana fallecía. Ujú. Entonces, imagínate cuántos fallecimientos, cuántas energías, cuántos asesinatos, porque también hubo en esta época de la revolución, como les comentaba, que había entrado un zapatista y que luego que había un carrancista, no, pues que se agarran a madrazos, a tiroteos y que no sé qué, y luego creo que bueno, no creo más bien, o sea, se convirtió en un campo de batalla entre los zapatistas y carrancistas. Imagínate también los pacientes cómo estaban, los que realmente sí tenían una enfermedad, Sí. o incluso los niños de síndrome de Down, o sea, en qué condiciones las pones de peligro, de miedo, obviamente, y cómo también, por ejemplo, los carrancistas tomaron la Castañeda por varios días. O sea, a lo mejor los tenían amenazados, no lo sé, pero cómo vivían también en cuestión de miedo, ¿no? De que no los fueran a matar de un balazo en ese entonces, Sí, o exacto. entre los mismos pacientes que no se fueran a matar, pues justamente cuando, como dices, de esta cuestión de que había asesinos ahí, o sea, violadores también, o sea, Ujú. tenías que también estarte cuidando las espaldas, ¿no? Entonces, pues sí se me hace como que muy denso el tema. No, bastante, bastante, bastante denso y es que era esta parte en la que ya al final la distribución de los pabellones era completamente inhumana, ya era mezcla de internos, pero no en el lugar que correspondía estar, como a las mujeres que mencionabas, que las metían a los pabellones de las personas que sí tenían enfermedades como sífilis, como la Ujú. tifoidea, era como, o sea, tan extremista el trato que había hacia las personas, porque hasta por tu forma de pensar ya decían que necesitabas estar ahí adentro. O sea, con Sí, total. algo tan simple que pensaras y que no estuviera de acuerdo tu familia, era como,
Él está Sí. mal, esta persona está Ajá, mal, hay ajá. que internarlo para que lo ayuden. Y también algo que comentabas de que muchas personas preferían estar dentro de la Castañeda que en otros lugares, hay que ponernos a pensar precisamente en eso. O sea, estamos en una época dentro de la revolución o en una época post-revolución mexicana en donde claramente había mucha pobreza, en donde las condiciones del país no eran las adecuadas para la gran parte de la población, porque eran pocos los que sí podían tener una vida digna, digamos, en aquel entonces. Así que muchas personas por el hecho de tener un techo, de algo de comida o estar dentro de un lugar, pues preferían estar ahí. También en el caso de los internos, totalmente, ellos preferían estar en la Castañeda que estar en el Palacio de Lecumberri, que era la cárcel que había en México, que también es una cárcel que guarda, pero bastantes secretos, que tiene bastante historia negativa y también es uno de los puntos negros dentro de la historia de México. Así que estaba claro que preferían estar de este lado porque si te dabas cuenta, ahí había mucho descuido. Así que si estabas en Lecumberri y ahí sí te estaban presionando, malos tratos y ahí sí era luchar por tu vida, estando acá podías tener de cierta manera mayor libertad si tú no eras una persona que digamos tuviera alguna condición médica. Entonces claramente preferían estar ahí y si hubo personas que pues ahí aprendían a hacer cosas y todo como pues sí, en los, digamos, talleres que pues se salvaron en esos entonces, pero eso provocó que hubiera más y más y más y más pacientes. O sea, ya hay un registro de que hubo más de 60,000 pacientes en la Castañeda Sí, durante los sí, sí, sí. 50, más de 50 años que estuvo abierto. O sea, te habla de muchas personas y de la gran mayoría que ni siquiera tenían la necesidad de haber estado ahí adentro porque no tenía ninguna condición. Y es que al principio para entrar necesitabas como un certificado médico o algo que dijera, es que esta persona sí tiene que estar dentro de un centro psiquiátrico. Ya al final, la verdad es que ni lo pedían, o sea, era como de, ¿puede entrar él? Sí, adelante, Ajá, pásale. sí. Y eso provocaba todas estas cosas que ya hemos estado hablando. Al principio ahí, y eso me llamaba la atención, los pabellones como estaban destinados, era el pabellón de pacientes distinguidos, que ya habíamos mencionado, era el pabellón de los pacientes, pues de gente adinerada, de los que Ajá. daban donaciones, de toda esta gente pudiente del México de esa época. Teníamos el pabellón de observación, que era al pabellón en el que estaban las personas antes de ya ingresarla donde ellos correspondían. Aquí no estaban mucho tiempo y aquí no entraban las personas adineradas, aquí entraban nada más otro tipo de pacientes. Teníamos también el pabellón de pacientes peligrosos, que era pues pacientes agresivos y criminales, el pabellón de los epilépticos, que era pues de las personas con epilepsia, el pabellón de enfermedades como tuberculosis, sífilis, lepra o tifoidea, y pues aquí pues estaban también las mujeres que mencionábamos que sin deberla ni temerla eran ingresadas a este pabellón de forma inhumana porque ahí sufrían bastante, o sea, sufrían abusos, sufrían muy malos tratos y era algo horrible lo que vivían ellas sin tener la necesidad de estar dentro de ese pabellón. Y estaba uno que se me hace también bastante irreal saber que era nombrado así y era el pabellón de los imbéciles, así lo llamaban tal cual, o sea, Sí. así estaba el pabellón dentro de la Castañeda y esto era para las personas con retraso mental, eran los que estaban dentro de Sí, la sí, sí, Castañeda. sí. Así que de esa manera se dividían en un principio esos pabellones, pero al final terminaron siendo 23 de ya no sabes ni qué, porque estaba la gente que no tenía hogar, los convictos, o sea, había tanto caos ahí adentro que ya ni siquiera sabían en dónde meterlos ni cómo clasificarlos. Es por eso que sucedían todo este tipo de cosas. Y además, al tener un nulo cuerpo de enfermeros o de médicos, pues obviamente hacía que ya nadie se diera cuenta ni se preocupara por lo que pasaba ahí adentro. La Castañeda comienza a tener, digamos, como que más exposición al público o a las personas de México cuando unos periodistas ingresaron ahí como para hacer un reportaje y se dieron cuenta de todas las atrocidades que pasaban allá adentro, se dieron cuenta de
de las malas condiciones en las que estaba el lugar. Incluso ellos mismos pudieron ver terapias de electroshock que dejaban en coma a los pacientes. Así que ellos, pues, obviamente soltaron la nota de todo lo que pasaba ahí y posiblemente, si ahorita estábamos hablando de por qué el gobierno no hizo nada, quizá este fue el detonante de, ok, ya se está dando cuenta la gente de que aquí pasa algo y quiénes son los responsables, nosotros, gobierno. Así que fue quizá la manera en la que Díaz Ordaz termina diciendo, ¿saben qué? Vamos a terminar esto y vamos a derrumbar la Castañeda y que no quede huella ni rastro de lo que está pasando ahí adentro. Que bueno, antes de eso, o sea, que pasaron 18 años en los que estuvo en unas condiciones muy feas las Castañeda, Sí, y sí, luego sí. empieza todo este tema como de la higiene mental, le llamaron algo así, que fue cuando, en 1928, cuando empieza una nueva dirección, o sea, Ok, pasaron ajá, 18 años, sí. que la tomó un médico llamado Samuel Ramírez, era un psiquiatra más bien, Ujú. donde empieza como toda esta, empieza a impulsar como toda esta nueva transformación administrativa, empiezan a surgir nuevos, ¿cómo llamarlos? Bueno, psiquiatras, o sea, empieza a haber nuevos psiquiatras en Europa, porque cabe destacar que este tema de la Castañeda fue influenciado por Europa, Estados Unidos, ¿no? Y Ujú. empieza a haber nuevos psiquiatras como es Erich Fromm y Ok, también una psiquiatra o doctora que se llama Emil Kraepelin o Kraepelin, no sé cómo se diga, bueno, que empieza a tener la teoría de en donde, ella es alemana, entonces los alemanes empiezan a tener como estudios de que no son causadas las enfermedades mentales o sea, ellos empiezan a destacar que son causadas los desórdenes mentales por problemas o desórdenes biológicos y genéticos, que es un tema que habíamos hablado antes, como por ejemplo esto de la esquizofrenia en un capítulo anterior, ¿no? ujú, sí. Entonces empieza como que a tomar más relaciones de que es por cuestión genética o biológica, que no debe tener una función terapéutica, sino también debe ser algo preventivo, y empieza como toda pues nueva mentalidad, ¿no? Acerca de los enfermos mentales. Y ahí es donde se empieza a reformar de cierta manera la Castañeda y empieza a funcionar bastante bien. Bueno, comparando los primeros años, ¿no? En donde empieza a ver deporte, a ver otra vez talleres, toda esta cuestión de cosechar los alimentos, bla, 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 bla. E incluso hubo, bueno, Erich Fromm se viene para acá, para México, justamente en Cuernavaca, y empieza a ver como ¿cómo decirlo? Empieza a ver o sea, empezaron a buscarlo mucho, porque Erich Fromm me parece que es que alemán. Hoy, A no, ver, a no ver. sé. Sí hay que, One moment, one moment. una pausa estratégica. Psicoanalista alemán. Es de Suiza. Ajá. Ok, sí. Bueno, Ah, sí. se viene Sí, él sí, para sí. acá, para México, justamente porque su esposa tenía artritis o algo así y necesitaba como un clima cálido, se viene para Cuernavaca, empieza a tener influencia en doctores, psiquiatras, etcétera, Erich Fromm con su pensamiento, que pues para quien lo conoce, pues sabrá de qué estamos hablando. Entonces empieza a tener como esta influencia, empieza a ver estos cambios. De hecho, empiezan a estudiar conforme a doctores mexicanos, todo este tema de la psiquiatría y cómo se correlaciona también los problemas mentales en cuestión de la cultura. Y es lo que mencionaba al principio, la cultura mexicana, la cultura alemana, o sea, cómo funciona la mentalidad también y qué es lo que destaca como este tipo de enfermedades por cuestiones de culturas sociales, biológicos, también genéticos. Pues yo creo que también es un tema que luego hay un libro también que estaba viendo que se llama, ay,
no me acuerdo, pero habla como de la inferioridad del mexicano. Ok, ok. Y esto se destaca conforme a después de de la conquista española, ¿no? Y todo ese pedo. Entonces, eso tiene como que, bueno, llaman ahí en lo que estoy investigando, tiene como que cierta influencia en cómo se sienten las personas, la población mexicana, por así decirlo, o sea, y cómo eso de cierta manera afecta en su forma de ser. Y que bueno, sí lo hemos visto a veces, ¿no? O sea, yo creo que a veces sí hemos visto esto como de que un extranjero impone, por así Sí, decirlo. sí, justamente. Entonces es un tema de historia, pero que al final de cuentas pues se queda en la genética. Ajá. Y hablan como de toda esta cuestión social que pasa, que se va quedando en la genética de las personas y te va dando como un cierto criterio, un cierto carácter, bla, 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 bla. Es como también, por ejemplo, aquí en San Luis, una maestra me comentó que también, o sea, por ejemplo, ciertas palabras, ¿no? Que usamos, que decimos, o sea, cómo se van creando a través de la historia, ¿no? No, se me olvidó la historia de la maestra, perdónenme. O sea, es que la tengo en mente, pero como que no la puedo clarificar porque no me acuerdo al 100%, pero hablaba de eso. De que, por ejemplo, decían que los de San Luis éramos muy codos, Ok. que muchos de otros estados decían que éramos muy codos los de San Luis. Y que, bueno, algo así como que mi maestra me decía de que, bueno, es que eso se da porque como aquí era una región donde no había como mucho como mucha, pues mira, la capital de San Luis es casi desértica, o sea, no Ujú. hay como, sí, pues es desértica de cierta manera, no en totalidad, pero pues no es un lugar donde se dé así un chingo de frutas o Sí, a como la comparación de la Huasteca, pues, Huasteca. Ajá. ajá. Entonces que cuando venían aquí, pues siempre era de que, no, pues guarda tus cosas porque aquí hay Ok. muy poquito, ¿no? Ajá. Entonces de ahí se va acomodando. Y a lo mejor ahorita en la actualidad ya no hay tanto así porque ya hay más comercio, de que vienen Más de otros recursos. estados, hay más recursos, hay transporte, bla, 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 bla. Pero pues quieras o no, inconscientemente a lo mejor se queda como eso. Y es como en distintos estados y de estados a países y de Ajá. países a continente, cómo se va dando y creando la historia a través de, cómo se va dando el criterio psicológico de cierta manera, o no sé cómo decirlo, Ok. o, Ajá. o algo así, a través de lo que ha vivido la historia de un país, de un estado, de un continente, o sea, cosas así. O sea, lo vemos también, por ejemplo, con por ejemplo, este es un ejemplo, las personas en Estados Unidos que son de, no sé, ¿dónde es donde hay como, es que luego no quiero que vayan a pensar que esto lo digo con mala onda, ¿no? Pero Ajá. luego es como esta cuestión de como que este racismo, ¿no? Que hay cuestión de los negros. O Ok. sea, yo lo voy a decir así porque para mí yo no lo digo con afán de Sí, nada. la pueden ofender ni nada. No, Ajá. no, no, pero mucha gente lo toma como que, ay, no, ya le dijiste, así Sí, es. Pues es como si me dijeran la china, o el güero, o el, pues X, no, no, no me sí, ofende, exacto. ¿no? O sea, no, no es Pero con como, el. ajá, como en la historia ya se utilizó esa palabra para utilizarlo como ofensa, Ujú. pues ellos creen que decirles así es una ofensa, pero mucha gente a lo mejor no lo dice como ofensa, lo dice porque pues así es como si dijeras lo que les digo, el güero, el chino, el asiático, yo qué sé, es como una manera de distinción, por así decirlo, pero no con afán de chingar, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, como mucha gente de que vive en Estados Unidos allá, o sea, son súper a la defensiva, o sea, y bueno, yo he visto ahí cómo se pelean, e incluso amigos míos que han ido a Estados Unidos y me han contado de que no, es que esos güeyes, o sea, te la hacen de pedo, o sea, cabrón, o sea, sí es como que tenerles un poquito de cuidado porque están muy a la defensiva, pero también hay que destacar la historia que han vivido ellos, ¿no? O sea, en cuestión de cuando hubo super racismo en Estados Unidos, bueno, en muchas partes del mundo,
Sí. Como hubo un racismo horrible, o sea, incluso también como con los judíos, ¿no? Como también sufrieron un super racismo y como hasta la fecha, pues siguen teniendo como en esa genética como esta precaución o cómo se va adaptando su personalidad o cómo es su personalidad a través de lo que han vivido. Que a lo mejor ahorita ya no lo están viviendo mucha gente, o sea, ya no se ve, sí se sigue viendo racismo y todo eso, ya no tan fuerte como antes, lo sigue habiendo, sí, claro que lo hay, pero, pero como en su personalidad o en su persona más bien sigue estando eso. ¿Y por qué estoy hablando de esto? No, es que estabas hablando de toda esta parte cultural que Ah, puede cierto. llegar a tener Ajá. como este tipo de antecedentes en las personas. Y la verdad es que se me hizo bastante interesante porque sí es cierto. O sea, si te vas a la parte de México, digámoslo de aquí, de nuestro país, cada Ujú. estado tiene un distintivo en cuanto a las personas, en cuanto a la forma de ser de las personas, que se Ajá. remonta hasta hace años, que es esta parte como de, no, es que el regio es así. No es que el de la Ajá. Ciudad de México es así, no es que el de tal estado es así, y sus palabras y sus costumbres y sus tradiciones, y todo eso cambia. Y también te puedes ir más atrás hablando dentro de los mismos estados, los pueblos, las comunidades y todo esto Claro. tan interno, tan interno, tan interno que marca, digamos, la forma y el comportamiento de cada una de las personas. Ujú, Obviamente, a ujú, irte a nivel internacional te puedes encontrar con muchísimas cosas por todos los contextos históricos que tienen diferentes ujú. países. Hay países que digamos no han tenido tanto problema a nivel histórico, hay países que sí la han vivido de una manera horrible a nivel histórico, hay países que se tuvieron que, digamos, volver a construir en cuanto a su Sí. sociedad. Hay países que incluso lo siguen sufriendo en el tema de las guerras actualmente que vemos, el tema de la pobreza extrema en otros lugares. Sí. Todo eso te lleva a tener un cierto comportamiento que va de generación en generación. Y la neta se me hizo muy interesante todo esto que comentaste, porque sí es algo que te hace pensar en esta construcción que puede tener la forma de ser de las personas y el cómo se va desarrollando todo eso con el paso del tiempo. Sí, 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 totalmente. Y bueno, es cuando empieza todo esto, esta cuestión en donde empieza a ver como más teorías, empieza a haber más estudios sobre la psiquiatría. Ujú. Obviamente México pues también entra en esta parte y empieza a haber como reformaciones de la Castañeda, pero pues bueno, justo como mencionas, llega un abasto de pacientes, 3,800 me parece, o sea, ya Sí. es el triple para lo que estaba Ajá. destinado al principio, que era 1,200, bueno, poquito más del triple. Entonces, empiezan a abrir granjas de personas, granjas de cultivos, Sí. perdón, lo siento, granjas de cultivos para que ahora sí empiece como se empiece a hacer lo que empezó desde un principio Sí, el por la objetivo razón, ajá, principal. el Ajá. objetivo principal por la cual se abrió la Castañeda, era de que se reformaran, o sea, bueno, más bien tratarlos, que empezaran su tratamiento, terminar el tratamiento y se volvieran a incorporar a la A la sociedad. sociedad. Ajá. Entonces, entre 1945 y 1948 empieza a haber granjas de cultivos para que empezaran a trabajar los pacientes. La primera granja fue en San Pedro del Monte, en Guanajuato, donde Ok. mandan a Ajá. 400 pacientes y ya de ahí como que los fueron repartiendo, los fueron repartiendo, los fueron mandando. Algunos pacientes que yo creo que sí necesitaban como atención especializada, se fueron a hospitales especializados. Ujú. Entonces, ahí la razón por la cual se cerró la Castañeda, que yo la verdad aún no la sé, no sé si tú la sepas, Carlos, pero más bien no de que la cerran, sino de derrumbarla. Yo creo y pienso que es por toda la historia que hubo Sí, desde un totalmente. principio. O sea, yo creo que fue de que, no, pues ni pedo, tráete al psicólogo de allá y con todos estos avances, mira que yo sé que no sé qué. No, no, yo creo que iba a ser muy injusto para, pues para México, imagínate, o sea, Ajá.
pues ya déjalos morir, se acabó, sácalos a todos, cada quien para su casa o para donde se quieran ir, Sí, se los llevaron a cierra, se distintos derrumba. hospitales que había o que ya se habían construido porque pues ya habían pasado 50 años, así que ya había más Sí, lugares. me refiero a que no la hayan cerrado antes, o sea, no la hayan Ah, derrumbado ok, antes, ok. tal vez por esta cuestión de que, pues, ¿cómo los vamos a dejar así? Imagínate cómo vamos a quedar, ¿no? Ok, Porque, ya te entendí. Sí, 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 es ¿sí me verdad. entiendes? O Ajá. sea, porque, digo, no lo sé, yo ahorita estoy diciendo cosas, pero, pero puede ser que sea, o sea, porque pasaron 18 años en los que estuvieron en unas condiciones horribles. Ujú. 18 años, imagínate. ¿Cuánta gente no falleció ahí? No, sí, bastantes. Y es que también aquí hay que tomar un punto muy importante en cuanto al cierre de la Castañeda y quizá Ajá, también al hecho de que pues se haya demolido el lugar. Y es que ajá. la Castañeda cierra sus puertas semanas antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos de 1968, que pues son unos Juegos Olímpicos que iban a causar mucho impacto mediático y social para México. Entonces, Mm, lo que quería Díaz Ordaz era mostrar un México estable, un México positivo, un México en desarrollo. mm. Recordemos todo esto que pasa en Tlatelolco. ¿Qué Sí. fue lo que hizo Díaz Ordaz en Tlatelolco, perdón? Las órdenes que dio, que era para que no hubiera problemas en los Juegos Olímpicos. Quería deshacerse de todo lo negativo que él Ah, veía. ok. Entonces, quizá esta pudo ser una de las razones del cierre de la Castañeda, que era Mm, como de, va a venir personas de otros países, van a venir medios internacionales, van a venir políticos, personas importantes. No podemos tener abierto un lugar como la Castañeda, que para los 60 ya, sí, como lo mencionas, estaba en condiciones horribles y ya empezaban a salir como más noticias, que la gente ya empezaba a hablar más a detalle de lo que pasaba allá adentro. Entonces, en esta situación de decir, queremos mostrar un México en crecimiento, esto nos va a arruinar completamente las cosas. Así que hay que hacer que no quede rastro alguno de eso y enfocarnos en lo que son los Juegos Olímpicos, porque fue lo que prácticamente se hizo y lo podemos ver con lo que sucedió en Tlatelolco, que era esta parte de que prácticamente fue como, ok, nos olvidamos de lo que sucedió ese día, ¿no? Y para que de esta manera se desarrollaran los Juegos Olímpicos que no tuvieron ningún problema. O sea, los Juegos Olímpicos del 68 no tuvieron ningún problema. O sea, se dieron bien y forman parte de la historia del deporte a nivel internacional. Y yo creo que fue también dado a esta situación. Por eso ocurre el mismo cierre, que tal vez si no hubiera estado la parte de los Juegos Olímpicos tan cercanos, o si no se hubieran dado en México, muy posiblemente hubiera llegado la Castañeda a la década de los 70 y por el impacto social a nivel internacional estaríamos hablando de otro tipo de conflictos, otro tipo de ideologías, los 70, finales de los 60, los 70, esta parte de la libertad, de todo esto que estaba ocurriendo en el mundo, del impacto social que tenía la música, de los personajes ajá. históricos que ya empezaban a llegar al mundo. O sea, pudo haber cambiado muchísimo también la historia de México, porque, bueno, negativamente todo esto se albergó en lo que era el Palacio Negro de Lecumberri. Mm, Entonces, al tener la Castañeda, hubieras tenido dos lugares que hubieran concentrado aún más cosas negativas para las personas. Se hubiera convertido en algo aún peor y más por los dirigentes y políticos que venían llegando sí. también al país, porque son épocas bastante complicadas para la historia de México. Son bastante complicadas las que iban a entrar. Así que puede ser ese el motivo del cierre. Sí, sí, sí. Sí, no lo había pensado de esa manera. Puede ser que sí. Sí, Sí, yo creo que sí. sí, porque sí fue. Oye, ¿y Ajá. todavía hay un temita de un asesino, ¿no? O algo así Sí, que fue mediático. justamente traía por ahí tres historias que había investigado que se me hicieron muy interesantes. Una de ellas era que un día como cualquier otro, un día normal, el cuerpo de enfermeras llegó su hora de comida,
llegó su hora de comida, ese día está documentado, ese día sirvieron carne con frijoles, no había pues en ese entonces ya tantos, o sea, no había como para tener un banquete o algo grande, sino era lo que había y era lo que comieron ese día. Había pues las enfermeras comieron normal. De postre ese día hubo buñuelos. ¿Cuál es el problema? Que al pasar las horas las enfermeras se empiezan a sentir mal, empiezan a tener convulsiones y como no había nada para poder tratarlas, porque médicamente ya era un caos, así que no había forma de tratarlas, muchas de ellas murieron. No se sabe cuántas de ellas fallecieron, pero esto se debe a que los buñuelos no tenían azúcar. Alguien había confundido el azúcar con ácido ciálico. Así que fue lo que le pusieron a los buñuelos y de esta manera pues muchas enfermeras perdieron la vida o las que comieron esos buñuelos. Se dice que el gobierno tardó semanas en dar la noticia porque trataban de ver cómo hacer que no fuera tan mediático esto, e incluso la noticia salió en un periódico, pero así como en muy dentro del periódico, un artículo súper pequeñito, pasó esto en la Castañeda y ya, para, digamos, no dejarlo pasar, pero terminó siendo una de las grandes tragedias que hubo ahí porque no se sabe cuántas personas realmente perdieron la vida debido a este error que es horrible, o sea, ácido ciálico en la cocina. Incluso podrías pensar que se hizo con todo el afán de que algo sucediera, o sea, pudo haber pasado. Pues, ¿qué hacer ácido ciálico en la cocina? Dentro de la cocina, para confundirlo con la azúcar. También tenemos otro, y bueno, o sea, todas estas historias están dentro del archivo histórico que ya lo mencionamos, o sea, hay antecedentes, hay fotografías, en las fotografías te das cuenta de todo lo que se vivía ahí, porque hay fotos en los que incluso ves a mujeres, a señores, niños, y todos en el mismo lugar. O sea, oye, los niños, sí, no inventes. Sí, o sea, era tan lamentable, porque aquí hablamos de las, como en general de todo, pero el tema de los niños debió haber sido espantoso. O sea, lo que se debió haber sufrido ahí adentro. Sí. No, porque pues en la Castañeda se utilizaban cosas como el opio, se utilizaba el bromuro, que creo que es un sedante muy, muy fuerte, la terapia de shock, las lobotomías, torturas, lo que mencionabas tú al inicio. Así que esto eran cosas que también los niños pudieron haber vivido en ese entonces. O sea, así que el sufrimiento ahí debió ser terrible. Por eso muchas personas llamaron a la Castañeda como las puertas del infierno, por todo lo que pasaba ahí. O sea, había gente que entraba, pero ya nunca salió de ahí. O sea, hubo gente que nunca salió de ahí. Eso es algo bien lamentable, pero otra historia, antes de pasar, digamos, a la que se me hizo muy, muy interesante por todo lo que conlleva, tenemos también la historia de Alberto Nicolás Tolosín, que era un famoso ladrón que se hacía pasar por cleptómano y recorría México diciendo que era un enviado de la Virgen de Guadalupe, que él venía a salvarlos, venía a salvarlos a todos. Él llegó a la Castañeda muy mediático, además de que sí se le diagnosticó una enfermedad mental, o sea, cosa que no era cierto. Él tenía dos opciones, ir a la Castañeda o ir a Lecumberri. Si se le detectaba una enfermedad mental, iba a ir directamente a la Castañeda, y a él lo que se le diagnostica es paranoia. A él se le diagnostica paranoia. El detalle con él es que él sí fue uno de los sobrevivientes de la Castañeda, y se llega a hablar que él era una persona que contó todo lo que sucedía ahí, todas las cosas horribles que pasaban ahí adentro, pero como él tuvo un mal diagnóstico, no era alguien que necesitara estar ahí adentro, fue alguien que incluso aprendió a hacer algo, no me acuerdo qué fue lo que hizo, pero empezó como que a entrar a un taller para hacer sastre, abrió incluso él su taller ahí adentro, se llevaba muy bien con los médicos y él siempre cuestionaba su diagnóstico. Él siempre se los cuestionaba. Entonces, ese es un caso muy sonado porque te habla precisamente
de que había muchas personas ahí que no tenían absolutamente nada y que estaban ahí nada más por estar. Y esa es una de las cosas pues negativas que tenía la Castañeda. Pero el caso más interesante es el de Gregorio Cárdenas. Gregorio Cárdenas es conocido como el estrangulador de Tacuba, que es uno de los asesinos seriales más famosos de México. Él estuvo 2 años en la Castañeda. A él se le había dado, pues digamos, la orden de que entrara a Lecumberri, pero sus abogados, pues haciendo, digamos, su trabajo, después de un día en Lecumberri, hacen que lo lleven a la Castañeda. Él está en la Castañeda, está 2 años, estando ahí, empieza, digamos, a estudiar para ser abogado, le llevan sus familiares muchos libros, así que empieza a leer, ayuda a los pacientes del lugar y todo eso. No es cierto, aquí volteé las cosas porque él entra a la Castañeda, está 2 años, estando ahí, él recibía terapia de shock, pero 2 años después escapa para ir a Oaxaca y ahí se convierte en profesor. Luego lo vuelven a arrestar, lo agarran y ahora sí va a Lecumberri y ahí es cuando empieza a estudiar esto para ser abogado, empieza a ayudar a los internos que estaba ahí, comienza a tener un buen comportamiento. Él sí había sido diagnosticado, digamos, con una situación mental. El problema es que en 1976 el presidente Luis Echeverría le concede un indulto por rehabilitación social. Así que eso provoca que ya no cumpla su condena. Entonces, esta persona que pues es un asesino serial muy conocido, muy mediático en México, termina saliendo de la cárcel con bombo y platillo. Esta persona sale, va a la Cámara de Diputados, le hacen un homenaje, casi todos le aplauden de pie, porque es una persona que pudo mantener o sea, fue una persona que realmente se rehabilitó, según lo que dicen. Ajá. Es un modelo a seguir para todos los mexicanos. Uy, de no. que sí se puede, de que después de haber cometido no sé cuántas atrocidades, que después de ser diagnosticado con alguna enfermedad mental, con un trastorno, pero que a final de cuentas sabemos lo que ocurría, porque aquí lo que mencionaban era prácticamente decir, no, pues es que él hizo esas cosas porque tenía una enfermedad mental. Y ahora ya es alguien que se rehabilitó y hay que darle esa segunda oportunidad en la sociedad. Y así fue como lo mostraban en México, como un modelo a seguir. Incluso hay archivos o artículos que mencionan de la época que le iban a poner una estatua en su honor por todo lo que había hecho. Así que esto se me hizo muy interesante porque ve todo el proceso que tiene esta persona, Gregorio Cárdenas, que es de primero ser alguien que no estaba diagnosticado con nada y deciden llevarlo a Lecumberri. Un día después sus abogados hacen algo y resulta que no, que sí tenía alguna enfermedad y va a la Castañeda. En la Castañeda, te digo, recibe estos electroshock, todo este tipo de cosas. Escapa, ¿cómo escapa de la Castañeda? O sea, yo creo que incluso era muy fácil también escaparse, sí. No había control prácticamente ahí. Se escapa, va a Oaxaca, te digo, es profesor, creo que de una escuela, lo vuelven a capturar, vuelve a Lecumberri. Pero lo vuelven a capturar porque volvió a asesinar. No, o sea, lo vuelven a capturar porque era un prófugo. Ah, ok. O sea, estaba prófugo, pero ya no fue a la Castañeda, ya fue directamente acá a Lecumberri. Entonces pasa todo esto de que después de un tiempo, pues él empieza, digamos, a entrar al camino del bien. Estando ahí conoce a su segunda esposa, tiene 4 hijos mientras estaba todavía preso, hasta que Luis Echeverría dice, no, pues mira, él fue un criminal muy
grande, que hizo muchas cosas, pero ahorita véanlo, está estudiando, tiene una familia, es un modelo a seguir para todos los mexicanos, así que hay que sacarlo, hay que homenajearlo, y eso fue realmente lo que pasó con él. O sea, salió de la cárcel, terminó la carrera De abogado. para ser abogado, y fue alguien que prácticamente ya no pagó por lo que hizo. O sea, Oye, ajá. bueno, sigue, sí. ¿Y volvió a matar después de eso? No, o sea, ya a partir de ahí ya no hay ningún antecedente Ah, ok. con él, que para todo lo que pasó, realmente hubiera sido algo muy tonto, digamos, el volver a hacer algo No, es cuando que ya. puede pasar, puede No, pasar. claro, claro que sí. O sea, pero imagínate que hubiera sucedido cuando ya te había, ya, o sea, estabas considerado como un ejemplo, o sea, como una persona, la persona de bien más grande de México, a tal grado de casi, Ay, casi no. ponerte una estatua, pero esto se me hace algo, o sea, que va de la mano con el tema de la Castañeda, porque te habla realmente de los problemas que había dentro del gobierno El tipo de mexicano. O personas sea, también que entraba ahí, cualquiera. ¿cómo rayos tomas la decisión o sea, ¿en qué te basas para decir, es que esta persona ya se rehabilitó, ya es una persona que ya no tiene que pagar porque ya pagó todo lo que tenía que pagar? O sea, eso se me hace bastante cruel para los familiares de las mismas Sí. personas. Creo que sí hubo familiares que por ahí intentaron como que decir, ¿qué onda con esto? Pero pues imagínate, ya tenía de su lado al gobierno mexicano de 1976, que eran gobiernos súper corruptos, ya no había manera de hacer nada. Así que Sí. salió y siguió haciendo su vida, así, de sencillo. Ay, no. Pues, cómo ven todas estas cosas? Es bastante, ¿eh? Sí, está súper, 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 súper denso. Pero pues bueno, así fue, así fueron las cosas, así pasó. Yo no sé si a lo mejor ustedes, yo la verdad no tenía conocimiento de esto de la Castañeda, ¿eh? O sea, Carlos fue quien propuso aquí el tema y cuando empecé a investigar dije, ¿qué? Sí. ¿Cómo crees? O sea, no sé si ustedes también tienen ahí por ahí algún conocimiento. Si sí, cuéntenoslo, díganos a lo mejor algo que no comentamos o qué les pareció, o sea, todo, todo. ¿Qué Sí, tal? sí, exactamente, porque, o sea, la Castañeda, como se habla en los archivos, estuvo llena también de personajes. Se dice que creo que el papá de Juan Gabriel había Ah, estado sí, también sí, ahí en sí, la sí. Castañeda. Había una persona que decía ser dueña de los ferrocarriles en México y que su próximo objetivo era hacer un ferrocarril que conectara la Tierra con la Luna. Había otra persona que en uno de los pabellones corría desesperadamente siempre porque no encontraba cómo escribir el epílogo de su libro, así que era muy desesperado lo que hacía. Otra persona que traía una lupa y le gustaba pues ver a los insectos y que cada que se le acercaban se ponía mal. O sea, son esos personajes como que quedaron dentro de la Castañeda. Sí. Pero aquí hablamos de cosas, digamos, de personajes que tenían sí una condición. Ahora obviamente hay muchas cosas ocultas y claro que el gobierno debe de ocultar muchas Sí, y cosas que lo no que no están se dentro de los supo, archivos, ajá, o sea, todo lo que no se supo de lo que pasó ahí. Y es un tema interesante porque te habla de cómo era el México en aquel entonces y cómo siguió siendo 50 años después. Y si realmente Díaz Ordaz decide terminar la historia de la Castañeda por darle solamente una imagen positiva a México, es lo que hablamos de la corrupción que había y de cómo ajá, eran los dirigentes en ese entonces, que sí, sabemos México vivió pues un siglo XX bastante manchado, o sea, bastantes cosas negativas por todas estas decisiones que se tomaban, pero pues sí, esto es la Castañeda, un lugar que inició con un objetivo, digamos, muy positivo de Porfirio Díaz, al salir él del poder y tener que irse a Francia, pues todo esto cambia, la Revolución Mexicana también influyó mucho en esta situación, después intentaron volver a recuperar el objetivo, pero ya no se podían dar abasto con todas las personas que estaban ahí, ya no había ujú, recursos para la Castañeda, los pacientes cada vez eran más y vivían en condiciones más deplorables y todo esto hasta que el que fue su cierre. Los pacientes que ya estaban al final, pues fueron llevados a diferentes hospitales,
pero de la Castañeda no quedó rastro en el lugar, solamente lo que tenemos es que la fachada fue quitada, digamos, y fue llevada a otro lado, así que la fachada de la Castañeda está en otro lugar, creo que todavía en la actualidad. Y pues esta es la historia de este lugar llamado, conocido como las puertas del infierno. Y es lo que te menciono, porque si tú analizas la información, obviamente es información cruel, Sí, pero no te habla de todo lo que llevó a las personas a llamarlo las puertas del infierno, ¿sabes? sí. O sea, nosotros hablamos de lo que se conoce aquí, pero todo lo que pasaba dentro de ese lugar, todavía hay muchas historias que quizá nunca se van a saber y que te habla de lo oscuro que era este lugar. Que bueno, igual también el Palacio de Lecumberri tiene todavía una historia aún más grande, creo que también sería un buen tema para hablar en algún otro Sí. episodio. Y pues sí, yo creo que así nos podemos despedir de este gran episodio 9 en Pláticas Random. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que aquí cerramos. Aquí cerramos. Pues bueno, que tengan muy bonita semana, que la pasen muy bonito. Espero les haya gustado este capítulo. Sí, sí, suscríbanse y por ahí déjenos un like, su comentario, su qué bonito comentario, qué bonito like. Y pues nada, nos vemos, que estén muy bien. Así es, ya lo dijo Wendy. Nos vemos en la próxima, en el siguiente episodio, que ya es el episodio 10 de Pláticas Random. Así que nos vemos. Adiós.